A mí me parece que hay un conjunto de transacciones en compra de joyas, de metales preciosos, que sirven en mucho al lavado de dinero. Eso es también lo que se busca atajar. La iniciativa tendrá que ser revisada, obviamente. Incluso pienso que deberá ser realmente enriquecida. Yo he estado ahora un poco investigando todas las etapas que ha llevado en el mundo la legislación sobre el lavado de dinero. Tenemos 20 años de haber suscrito el primer instrumento internacional en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. México no está mal calificado en términos de su legislación sobre las instituciones bancarias y financieras. Necesitamos reforzar casas de cambio. O sea, hay una serie de aspectos que necesitamos modernizar y actualizar, porque la dinámica del crimen organizado también va actualizando sus métodos de defraudación. De hecho, una de las principales formas de ingresar el dinero al país es el llamado pitufeo. ¿Sí? ¿Qué consiste eso? Es la introducción de pequeñas cantidades a través de personas a todo el territorio, a los que se les paga una cantidad por llevar el dinero hasta cierto punto, y que esto significa miles y miles de personas que se necesitan para meter al país la cantidad de 10,000 millones de dólares anuales al territorio nacional, y esa es una de las principales formas de introducir el dinero. Claro. Que luego acá se encuentra, se acumula y se destina a diferentes transacciones. Esa cantidad estratosférica se segmenta, en lo individual entran y ya se vuelve a juntar. Incluso en vehículos. ¿Cuántos vehículos se necesitan? Porque no en un solo vehículo se transportan varias personas para esos propósitos. Son miles y miles de vehículos los que se requieren para ese traslado. ¿Legal? ¿Sería legal el traslado? Sí, porque estamos hablando tengo permiso de una cantidad de $5,000. Exactamente. O sea, se trasladan $5,000, de los que se supone se les dan $500 a la persona que introduce el dinero, hasta su último origen, porque todos sabemos que el límite es de aquí para allá y de allá para acá, $10,000. $10,000, sí. Entonces se fragmenta ese dinero, y acá cuando se acumula es cuando empiezan todas las formas de colocación, que ese es el principal proceso de lavado de dinero, la colocación en activos, en servicios, claro, en compras, en la construcción de negocios, para hacer pasar como lícito, incluso generarle ganancias lícitas, claro, al dinero ilícito. Entonces es una lucha muy compleja que hay que darla, claro, por supuesto. Yo te quisiera preguntar, ¿existe en el interior del Congreso de la Unión, entre los diputados y los senadores, la percepción clara de lo que estamos viviendo los chihuahuenses? No. La paranoia, el temor fundado que tenemos ante los hechos de violencia. Tú sabes, este fin de semana cerraron un buen número de antros y bares ante la situación de la extorsión, y que los obligan a vender droga, y la gente anda verdaderamente temerosa. He escuchado de muchas personas, de muchas familias, ya la idea de que a dónde nos iremos a vivir. Sí, claro. Realmente ni en el Congreso ni en muchas áreas del gobierno de la República, porque no están aquí, porque no viven como nosotros la angustia y la zozobra que significa ser casi testigos de hechos de extorsión, de secuestro, de amenaza, de intimidación, de ejecuciones como las que se dan en Chihuahua a plena luz del día. De ahí, por ejemplo, Sergio, que yo tenga que ser, frente al tema de la lucha contra el narcotráfico, en ocasiones una voz crítica del propio gobierno y de los propios niveles de gobierno.
Pues porque yo vivo de manera mucho más cercana toda este clamor ciudadano, esta impotencia ciudadana, que ya no quiere saber quién es el responsable final o primero, claro, sino que quiere una solución. Y este es el mensaje que yo trato también de transmitir al gobierno de la República y a los demás grupos parlamentarios, en el sentido de asumir una responsabilidad y de ver una población como la de Chihuahua, en donde se concentra más del 30% de las ejecuciones del país y en donde los niveles de extorsión están llegando al absurdo, a la acción inescrupulosa de ahora obligar a taxistas, a meseros, a gerentes de bares, de restaurantes, a vender la droga. Porque efectivamente una de las fuentes de financiamiento del narcotráfico se está minando, claro, se está mermando. También hay que ser muy claros en esto, porque a veces se dice, estamos llegando a niveles insospechados, sí, pero también este nivel de extorsión delata algo, delata que las fuentes tradicionales del financiamiento del narcotráfico están mermadas, que realmente sí se les está, sus fuentes tradicionales, siendo lastimadas, porque tienen que llegar al absurdo, claro, de obligar a vender la droga al menudeo. Bueno, pues es una presunción que no es muy grata, en el sentido de que... Por supuesto. Que esto quiere decir que entre más se esté golpeando al crimen organizado, pues ¿qué va a pasar? Sí, no, 2, claro, 3 meses, va a claro, ser una situación ahora súper extrema todavía. Sí, debiera ser una escala al revés, ¿no? Una ruta al revés, en donde conforme más se les golpeara, más se les minara y menos actos violentos tuviéramos. Y la sociedad más protegida, más confiada, y es al revés entonces. Porque falta otro gran asunto aquí. Cuando hemos hablado del combate al narcotráfico, en la crítica que yo he realizado sobre la política en general, no solamente tiene que ver con ahondar en la investigación financiera y en la limitación de los flujos de efectivo. Yo también creo que al Estado mexicano le hace falta una política muy fuerte, muy decidida, de combate a la corrupción política. Que ese es otro de los ejes y de las patas fundamentales de una estrategia contra la delincuencia organizada. Si en el gobierno municipal, en el estatal o en el federal no hay hechos comprobables, sanciones ejemplares de castigo a la corrupción política, en términos de la complicidad de funcionarios, de la protección de policías, de esta red de complicidad, funcionarios públicos, jefes policíacos, agentes, no se va a desmontar ni a desmembrar este tipo de acciones delincuenciales. Tiene que venir un reforzamiento de los métodos de investigación interna hacia las estructuras del gobierno a través de la infiltración telefónica de los individuos políticamente expuestos, de aquellos que tienen decisiones fundamentales para enfrentar al crimen organizado y deben ser investigados. Yo creo que el Estado debería reforzar los métodos de vigilancia, de control, de sobrevigilancia sobre el aparato público. ¿Por ser funcionarios en sí mismo o porque ya haya algún elemento que pudiera dar a entender de que hay complicidad por acción o por omisión? Porque haya elementos o indicios de que bajo su función se está generando una red de complicidad o de protección, de connivencia, pero también por realizar en el ejercicio público actividades que los exponen a ello, por la propia actividad que realizan, porque están al frente de las procuradurías, del Ministerio Público, de la vigilancia de los sistemas financieros. A ver, yo creo que uno de los grandes éxitos de la política colombiana en el combate al narcotráfico es cuando empezaron a caer gobernadores, diputados, senadores,
presidentes municipales, funcionarios federales del gobierno. Pues aquí están cayendo pero muertos, Javier. Aquí caen muertos, aquí los ejecutan. El presidente municipal que acaban de privar en Hidalgo, Tamaulipas, en Tamaulipas, como de Valle Hermoso, Nuevo León, en fin, como el de Nuevo León. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos es también desarrollar una política de combate a la corrupción en los niveles de gobierno, en las estructuras de gobierno. Caiga quien caiga. Claro. Si no se da ese gran ejemplo, va a ser muy difícil que el resto de las corporaciones, que el policía de punto, el jefe de zona, el comandante regional, crean que el combate es en serio. Sobre todo si, por ejemplo, se siguen produciendo grandes negocios en las cúpulas del poder, en materia de otros giros o de otras actividades. Esos son malos ejemplos a esta lucha. Uh-huh. La envenenan, porque entonces quienes tienen a su cargo combatir a la delincuencia organizada se van a preguntar por qué a estos sí y a otros no. O sea, cuando los grandes negocios de los grandes entes de poder económico y político se realizan a la vista de todos y no se sancionan, pues esas son medidas que constituyen veneno puro. Pero pues ahí está el caso de Michoacán. Detienen a funcionarios y la mayoría salen libres sin ninguna sanción y bajo un presunto error del gobierno al haberlos detenido. Porque a mí me parece que lo que no podemos seguir dependiendo en esta batalla es de testigos protegidos, de la calidad de los que recluta la Procuraduría General de la República para estos casos. Lo digo abiertamente. No podemos depender de testigos protegidos que hacen acusaciones tan inverosímiles como el haber visto a fulanito de tal en una cumbre de narcotraficantes en donde asistieron 1,500 capos. Claro. Que el Ministerio Público tome indicios de una declaración de esta magnitud, pues es un contrasentido. Necesitamos reforzar los sistemas de inteligencia política, de investigación política sobre los servidores públicos. Pero muchas veces viene la duda, bueno, ¿servirán para investigar las actividades ilícitas o para cuestiones electorales? Porque hay que ponerlas en el marco de una legislación. Hace mucho que en México no se reforma el Código Penal para nuevos tipos penales en materia electoral o de servidores públicos. Tenemos que pensar en reforzar también esas áreas que tienen que ver con el verdadero combate a la corrupción. ¿Dónde empiezan los grandes pactos? ¿Dónde empiezan los grandes acuerdos entre las mafias del narcotráfico y los futuros gobernantes? Pues en las campañas políticas, en las formas disfrazadas de cooperación a las campañas electorales. Son de los temas que tienen a los que hay que darles una gran definición, una gran respuesta. Así como ahora vamos a entrarle al tema del lavado de dinero, tenemos que entrarle a aquellos más. Y luego también creo sinceramente que necesitamos seguir insistiendo en la profesionalización de las policías y en lo que tiene que ver con un reforzamiento salarial de las policías. 3.200, 3.500 policías federales han anunciado que salen de la corporación, y la pregunta es, ¿a dónde se van a ir? A ver, ¿al crimen organizado? Yo creo que ahí es muy importante señalar que esta cifra que se ha dado es fruto de un proceso permanente de depuración. O sea, no es un de golpe y porrazo 3.500 fuera. Es un resumen de lo que se ha hecho con meses de antelación. Sí. Porque yo estoy absolutamente convencido de que la labor de depuración policíaca no es la campaña de un mes, es una actividad permanente.